Este chico descubrió algo tan asqueroso sobre este hombre que terminó perdiendo la vida por eso. Este caso es tan absurdo y asqueroso que, aunque ya ha sido explorado en algunas producciones de True Crime, decidí traerlo para ustedes porque me quedé preguntando qué tan deformada puede llegar a ser la mente de una persona, al punto de que ni siquiera el amor que surge con el nacimiento de un hijo pueda arreglar o al menos aliviar eso. Es extraño lo que algunas personas pueden hacer para mantener ocultos sus secretos sucios. Esa historia, como dice la canción, ¿qué haces cuando nadie te ve? Te contaré esta historia con todos los detalles. Soy Marcos Campos. Sean bienvenidos. Si puedes, deja un like o comentario, aunque sea un emoji, porque ayuda mucho. Únete a nuestro club de miembros. Si no puedes, un like o comentario también ayuda mucho al engagement. ¿De acuerdo? Mensaje dado. Vamos a los hechos. El personaje principal del episodio de hoy es Dylan Nicholas Redwine. Él nació en febrero del 99 en La Plata, Colorado, en Estados Unidos, hijo de Mark Redwine y Elaine Hatfield, quienes ya tenían a Corey. Cuando Dylan nació, Corey ya tenía 8 años. Y la familia es descrita como aparentemente normal. Incluso, Mark fue descrito como un buen padre presente. Disfrutaba actividades familiares. Pero bueno, después hablo de eso. Pero lo que puedo decir ahora es que en 2007, cuando Dylan tenía 8 años, las cosas empezaron, digamos, a ponerse complicadas. Ahí aparecieron los primeros problemas en esta historia. ¿Por qué la mamá, Elaine, le pidió el divorcio a Mark? Porque según ella estaban ocurriendo algunas peleas en casa, algunas discusiones. El matrimonio ya no era el mismo y empezaron a disputar la custodia de los hijos. En ese momento ya de los hechos, Dylan, nuestro protagonista, tenía 8 años, el hermano ya tenía 16, ya era un adolescente y el padre obviamente se mudó, fue a vivir a otro lugar. Y ellos, al principio, tenían la custodia compartida. La pareja tenía la custodia compartida de los hijos. Entonces, en determinados días, los dos chicos iban a pasar unos días con el papá, luego se quedaban unos días con la mamá, y su vida fue transcurriendo de esa manera. Pero en 2011 algo pasó. Porque tanto Dylan como Corey, los hermanos, empezaron a evitar ir a la casa del papá, y eso generó más conflicto entre la pareja. Porque Mark empezó a acusar a Elaine de manipular a los chicos para que no quisieran verlo, diciendo o haciendo cosas, hablando mal de él. Entonces él llamó a sus abogados para que realmente entraran en la justicia por una custodia definitiva. Litigio, ¿verdad, chicos? La situación se volvió más seria porque el hombre creyó que su exesposa manipulaba a los niños, entre comillas. Corey ya era adolescente como para no querer ver más a su papá, pero no es exactamente así, ya lo verán. En 2012, un año tras el conflicto, en la audiencia de custodia, Mark no obtuvo la custodia total de los hijos como quería. El juez determinó que la custodia seguiría siendo compartida, pero que los hijos debían visitar al padre periódicamente. En realidad, específicamente la responsabilidad recayó en Dylan, ¿verdad? Que tenía 13 años. Para entonces Corey ya era mayor de edad y no tenía obligación de visitar a su padre. Pero aunque legalmente eso sucedía, él optaba por acompañar a su hermano menor en algunas visitas que hacía a su padre. Recordando que en 2011 los dos ya tenían sus sospechas y no querían ir a la casa de su padre. Es importante recordar esa fecha, ¿de acuerdo? Bueno, entonces se llevó a cabo la audiencia y la custodia quedó compartida. Y el pequeño Dylan, pequeño entre comillas, ¿verdad? 13 años, ya entrando en la adolescencia, también estaba obligado a visitar al padre, incluso en contra de su voluntad. Así, llegamos a noviembre de 2012 en uno de los viajes para visitar la casa del padre. Uno de esos días acordados que debían cumplirse según la justicia llegó. Entonces Dylan salió de la casa de su madre. Ellos vivían en Colorado Springs y él viajó a Bayfield, donde vivía el padre, para pasar unos días con él. Al llegar, el padre recogió al niño. Fueron a un Walmart a hacer algunas compras, luego fueron al McDonald's y comieron algo. Cosas que parecen normales entre padre e hijo, esa diversión. Vamos a dar una vuelta al McDonald's, comprar una cajita feliz, luego vamos a casa, vemos una película, nos relajamos y disfrutamos estos días. Eso fue el 18 de noviembre y es ahora cuando las cosas empiezan a ponerse raras.
Era como la 1:30 de la tarde del 19 de noviembre. O sea, un día después de la llegada de Dylan, Mark llamó a Elaine, la mamá del chico, diciendo que él salió en la mañana mientras Dylan estaba durmiendo en el sofá. Él tenía un compromiso, así que salió de la casa y decidió no despertar a su hijo que estaba ahí tranquilo durmiendo. Pero cuando regresó, notó que el chico no estaba en la casa, no encontraba nada de él. Y en ese momento él le llama a Elaine. Mensaje con desconfianza. Ella lo encuentra muy extraño, aunque piensa, Dylan no quería estar ahí, ¿verdad? Fue como si lo hubieran obligado. Pero a pesar de eso, ella está segura de que su hijo jamás desaparecería así sin decirle nada. Si él estuviera pensando en huir de la casa de su papá por alguna razón, primero le habría avisado a su mamá que iba a hacer eso. Bueno, el día fue pasando, todavía sin mucho alboroto, y Mark solo avisó a la policía como a las 6:30 de la tarde de ese día. Los oficiales acudieron a la casa para una averiguación inicial. Mark repitió la historia que contó a su exesposa sobre haber salido. Por la mañana, el niño dormía en el sofá, no quiso despertar y cuando regresó a casa a las 11:30 ya no estaba. A la 1:30 él avisa a su mamá lo ocurrido. ¿Por qué esperó hasta las 6 para llamar a la policía? Eso todavía no lo sabemos, pero en un rato podríamos incluso inferir el por qué, aunque no se haya aclarado completamente. Pero vamos a continuar. Vamos con la cronología. Mark declaró en la entrevista preliminar con la policía que llamó varias veces al celular de su hijo, pero no respondió. Después de eso, empezó a llamar a los amigos con los que podría estar. Ninguno de ellos sabía el paradero del niño, así que la cosa empezó a tomar un tono siniestro, ¿verdad? Extraño. Algo estaba pasando, nadie sabía el paradero de Dylan, él no contestaba el teléfono, los amigos tampoco sabían. La mamá ya estaba desesperada allá en la otra ciudad, en medio de ese huracán. Mark también le dice a la policía que notó que la bolsa de su hijo no estaba en la casa. La bolsa tenía los documentos. También habían desaparecido sus pertenencias personales de la casa. Además, Mark comentó que también había desaparecido una caña de pescar de la propiedad, que hace pensar al vencejo que Dylan podría haberse ido sin avisar a nadie para ir a pescar a un lago cercano. Entonces, la policía envía un equipo para investigar en ese bosque con lago y río donde el chico podría pescar. Quizá ocurrió un accidente y él esté atrapado. En fin. Partieron de la suposición de que algo había pasado, pero que el chico todavía estaba bien, solo esperando ayuda. En eso, su foto empezó a ser difundida por los amigos, en las redes sociales, incluso en la prensa local. ¿Ya empezó? La ciudad ya se movilizó por la desaparición de Dylan. Una hipótesis, como suele pasar, también la propuso la policía. Podría ser una desaparición voluntaria. El niño podría haberse escapado por alguna razón. No cuesta nada recordarlo, ¿verdad? Que no quería estar en la casa de su papá. Pero recuerdan que les dije que en ese punto, el día 18, las cosas empiezan a ponerse extrañas. Pues sí, en medio de toda esa movilización de todos para encontrar a Dylan esa misma noche de su desaparición, como a las 11 de la noche todos estaban angustiados, ¿verdad?, por la desaparición de Dylan. Solo que Mark estaba en su casa, no estaba ayudando en la búsqueda. El tipo, créelo, estaba dentro de su casa, con la televisión encendida, como si nada estuviera pasando. Tranquilo, viendo la tele ahí, con las luces encendidas, esos de la casa. Como si el chico estuviera en el cuarto durmiendo y él solo pasara el tiempo antes de dormir. ¿Puedes creerlo? Pasan varios días. Es 24 y 25 de noviembre y aún no hay noticias de Dylan. Los equipos empiezan a usar perros rastreadores, ¿verdad? Que detectan posibles cadáveres. Empiezan a revisar todas las áreas. Buzos también fueron enviados al lago donde él supuestamente fue a pescar. Las búsquedas ya eran serias. Incluso usaron sonares en el lago para buscar el cuerpo. El niño cayó, se ahogó, pero no encontraron nada. Simplemente había desaparecido hasta ese momento. Y Mark seguía mostrando desinterés por el caso. En la búsqueda, ni siquiera les preguntaba a los policías, como sería de esperarse. ¿Se imaginan? Un padre pierde a su hijo y queda sofocado. ¿Qué pasó? ¿Encontraron algo? Por favor, denme noticias. El tipo estaba ahí, como si nada pasara. No preguntaba si la policía tenía alguna noticia, si estaban logrando algo, si había una pista, siguiendo una línea de investigación, nada. El tipo parecía aturdido. Y entonces llegamos al 27 de noviembre cuando Elaine, la mamá del chico, hace una acusación contra Mark.
Ella afirma que Mark está implicado en la desaparición de su hijo y hace una acusación grave sobre él. Ella cuenta que en esos años en los que empezaron a pelear, a discutir en la relación, él la amenazaba diciendo que si se separaban o seguían con esas peleas, peleando por la custodia y todo eso, él le quitaría la vida a los hijos. Todo eso porque él no quería que Elaine tuviera la custodia de los niños. Es una acusación grave, ¿no? Y ella continuó, ¿ok? Ella dijo que en esos días ellos estaban viviendo una relación abusiva y que Mark, aunque en realidad había sido un buen padre en determinado momento de sus vidas, allí algo había pasado para que Dylan ya no quisiera ir a la casa de su padre. Pero nadie lo sabía hasta entonces. Y por las acusaciones de Elaine, tampoco había pistas sobre Dylan. La policía empezó a señalar a Mark como la persona de interés en el caso. Entonces ellos van a la casa de Mark por primera vez, con la intención de hacer una búsqueda. Y ahí en la casa, los policías detectan rastros de sangre que después de hacer pruebas son compatibles con la sangre de Dylan. Solo que en ese momento ellos lo ven como algo normal, porque incluso la actual novia de Mark dice que Dylan siempre estuvo ahí. Entonces, eso se debía a un posible corte que él se había hecho en el pie en algún momento. Y quedaron ahí algunos rastros de sangre. Y la policía realmente, al parecer, al menos, le dio importancia a eso y no siguió investigando de manera más seria. Y seguimos sin nada hasta que llegó febrero, ya de 2013, cuando los perros rastreadores fueron nuevamente llamados para realizar búsquedas. Solo que esta vez no fue en el bosque, en aquella región del lago, sino ahora en los alrededores de la casa de Mark. Y los perros actúan de manera extraña, como si estuvieran detectando olor a cadáver ahí, en algunos cuartos de la casa de Mark. Solo que no encontraban nada concreto que pudiera estar relacionado con esa sospecha de los perros. En este punto de la historia no hay muchos detalles sobre la investigación. ¿Está bien? Dicen que fue eso. Los perros actuaron raro, como si detectaran algo y no avanzó. Dicen que Mark hasta se ofende en ese momento, ¿saben? Él dice algo así como: no sé por qué trajeron a estos perros aquí, estos perros basura, perros de mierda, ciencia de mierda. Y así pasa el tiempo y llegamos al 26 de febrero, unos 3 meses después de la desaparición de Dylan. Entonces, Elaine y Mark son invitados a participar en un programa, un show de true crime de un tipo llamado Dr. Phil. En ese programa es como casos de familia, se lanzan indirectas. Elaine está convencida de que Mark está implicado en la desaparición de su hijo y él lo niega. Él dice firmemente: no tengo nada que ver con eso. Me estás acusando porque estás enojada conmigo por esto, por aquello, ese tipo de confusión, como en el programa de Juan Clever, ¿sabes? Y en medio de todo eso, el presentador le propone a Mark hacer una prueba de polígrafo. Solo que él dice que no iba a poder hacerlo ese día porque en la víspera de la grabación de ese programa él se había arreglado la cara, había bebido mucho. Él estaba medio raro y podría ser que la prueba diera un resultado inconcluso y no quería comprometerse. Entonces, ¿qué hace el presentador? Le da una opción. Le dice: está bien, no quieres hacerlo hoy, no hay problema, regresa mañana y lo grabamos. Entonces tampoco voy a poder por esto y aquello. Y así quedó. El tiempo pasa sin que ocurra nada. Pero 8 meses después de la desaparición, finalmente, algo sucede. Los detectives de policía continuaban investigando para descubrir qué ocurrió con Dilla. Y ellos están haciendo búsquedas en una montaña cerca de la casa de Mark, a unos 16 kilómetros más o menos. Y ahí encuentran fragmentos de huesos, también un pedazo de una camisa, una camiseta, un calcetín. Como mencioné, todo eso se halló a unos 16 kilómetros de la casa de Mark. Y esa región donde encontraron esos restos mortales, también esa ropa, era un lugar muy empinado, de difícil acceso. Sobre todo para un niño de 13 años sin ninguna preparación para este tipo de aventura, digamos. Eso genera muchas sospechas, y los fragmentos son enviados inmediatamente para análisis y después de que llegan esos resultados se comprueba que realmente pertenecen en realidad a Dylan Redwine. Ese momento fue un parteaguas, ¿no? La familia estaba angustiada, pero Mark no, ¿verdad? Reciben la noticia como un golpe en el estómago, ¿no? Al mismo tiempo da ese alivio de saber, pucha, hallaron al menos sus restos mortales y al mismo tiempo el inmenso dolor de saber lo que le ocurrió al chico, porque no es personal. La madre, familiares y hermano aún esperaban hallar al chico vivo, pero en junio de 2023 esa esperanza terminó. Y ahora llegamos al momento de saber qué pasó con Dilla.
Al principio, la gente pensó que Dila podría haber sido víctima de un ataque de animal. De repente, él salió, de verdad, se escapó de la casa. Fue al bosque, recordando que llevaba una caña de pescar. Ahí fue atacado salvajemente. Sin embargo, los resultados del médico forense cambiaron todo. Él certificó que había traumatismos en los restos, que demostraban el uso de fuerza, lo cual no era compatible con un ataque de animal. Después, también lo corroborarán biólogos, peritos forenses y otros expertos. En ese momento, el caso de desaparición pasa a ser de homicidio. Solo que no había nada ahí en el lugar, en esa ropa, en esos fragmentos que pudiera dar una pista de quién era el asesino. Solo que, claro, ustedes ya saben, la policía tenía a Mark como principal sospechoso, pero aún no había ninguna evidencia que pudiera incriminar al padre del chico. En agosto, los perros rastreadores regresan a la casa de Mark y actúan igual que antes, sorprendidos. Y ahora incluso van ahí a la parte trasera de la camioneta de Mark y olfatean ahí, ¿sabes? Es un olor a cadáver. Aún no hay conexión y todo se enfría de forma extraña, ¿sabes? Creo que pensaron que yo estaba involucrado en el asalto de mi hijo. Llegamos al 19 de agosto de 2015 y ahí Mark Redwine es oficialmente considerado una persona de interés en la desaparición y homicidio de su hijo. ¿Y él? ¿Cómo rebatir esa acusación formal ahora? Antes solo era sospechoso, ahora estaba acusado realmente. Él dijo que no, que el niño huyó y que fue un ataque de oso. Incluso Elaine, la exesposa, conspiraba con la policía para culparlo del asesinato de su hijo. El 1 de noviembre de 2015, otra pieza de este rompecabezas o cadena criminal fue encontrada. Una pareja caminaba por el bosque y halló un cráneo humano. El cráneo va a ser periciado y se comprueba que pertenece a Dylan. Ese cráneo estaba bien conservado por el lugar donde fue hallado. No fue atacado por animales, así que estaba mínimamente preservado para que se pudiera realizar una buena pericia. El perito concluyó que había marcas compatibles con heridas de cuchillo, y con base en todos esos hallazgos y también con las investigaciones que fueron avanzando. No tengo detalles en las fuentes sobre esas evidencias, pero en 2017 solo es que Mark finalmente es arrestado preventivamente con base en todo eso en las acusaciones. Solo restaba esperar el juicio. Y el juicio fue programado para 2018, pero se pospuso varias veces. 2019, 2020, 2021. Mucho en 2019-2021 por la pandemia. Entonces quedó ese embrollo tremendo. Pero el juicio terminó ocurriendo en 2021 mismo. La defensa de Mark siempre fue la misma desde que se volvió una persona de interés. Dylan se había escapado de casa ese 19 de noviembre de 2012. Él entró al bosque y pudo ser atacado por un oso o un león de montaña. Ese argumento es débil. ¿Por qué el niño huiría de la casa del padre y se iría al bosque? Nunca hacía eso ni tenía el hábito, no estaba listo. ¿Por qué lo haría? Algo pasaba y además otra cosa. Peritos forenses confirmaron que en el cráneo, como ya les comenté, había una marca de cuchillo, una marca arriba del ojo y otras marcas en la región del cráneo, que no eran compatibles con un ataque de animal. Eso fue corroborado, como dije, por biólogos y otros peritos. Era claro que fue un homicidio. ¿El motivo? Bueno, finalmente llegamos entonces a la parte más repugnante, asquerosa y bizarra de este caso. Y todo queda muy claro ahora. Es cuestión de tiempo, ¿no? Hasta poner a Mark tras las rejas. En el tercer día del juicio, Corey, el hermano de Dylan, el hermano mayor, es testigo en este juicio. Y ahí él hace unas revelaciones. Dios mío, ustedes van a ver. Corey empieza a testificar. Dice que él y su hermano iban a la casa de su papá. Hasta que ya no quieren ir más para allá, ¿recuerdan? Pues sí. Y el motivo es que en uno de esos días que estaban en la casa de su papá, ellos revisaron la computadora de Mark. Y ahí descubrieron fotos asquerosas. El papá estaba usando ropa interior femenina y comiendo sus propios desechos. Todo eso en un pañal. Una escena espantosa que dejó a los chicos traumatizados, impactados. Y Corey, en ese momento viendo todo eso, decide tomar fotos con su celular de lo que estaba en la computadora, registrar lo que estaba viendo en la pantalla de la computadora. Y según Corey, ellos no le contaron eso a nadie, ni él ni Dylan dijeron que habían descubierto eso a nadie. Pero claro, te imaginas, el chico tenía 13 años, el otro ya era mayor de edad. ¿Ves una foto de tu papá? En ese estado no sé qué decir. Se asustaron y ya no quisieron regresar a la casa de su papá. Y ese es el motivo por el cual ellos simplemente, aparentemente de la nada, dicen,
ahí no es, ya no queremos visitar. Y entonces, solo que Corey tenía esa prerrogativa de no querer, pero Dylan, pobrecito, no, ¿verdad? Tenía que ir por causa de la determinación, tenía que visitar a su papá, todo eso, esa pelea tonta por la custodia, lo digo, pelea tonta por la custodia, amigos. Llegar a una situación así es lamentable para todos y no es bueno para el niño involucrado. Para el adolescente y la pareja, ellos fueron una familia normal y alguna vez se amaron. No es cierto, nunca tuvieron 2 hijos y después ocurre esto. Seguro ya tenía ese trastorno, no sé qué piensan, ¿verdad? Tal vez por eso también incluso no haya mantenido la relación porque ya era pervertido así. En 2012 ocurrió un episodio donde Corey discutió con su papá. Y él le reveló a su papá que sabía de las fotos, pero negó que Dylan supiera. Terminó protegiendo al hermano menor. Y cuando Corey dio ese testimonio en el tribunal, imagina la cara de los jurados ahí, ¿no? La situación cambió. Y luego, la fiscalía insistió en que esa era la verdadera razón detrás del homicidio de Dylan, preservar un secreto sucio. Dylan usó su celular por última vez el 18 cuando llegó a la casa de su papá, como a las 9:30 de la noche. ¿Y qué hay de la línea ahí? Discutieron. Es probable que Dylan y su hermano usaran las fotos del celular para enfrentar a su papá. Ese habría sido el detonante del crimen. Al final de cuentas, ¿no es así, gente? Tener ese secreto podrido revelado es mucho peor que quitarle la vida a un hijo. Obvio que es ironía, ¿verdad? Esto me parece surrealista. ¿Cómo es posible? No entiendo. Ciertos casos son incomprensibles. ¿Qué? No es que nadie. No, ¿para qué? Tú que la gente sea, ¿qué quieres? ¿Tú quieres agarrar eso de ahí? Si se alimentara, no iba a sobrar nada, no iba a haber olor, iba a morir ahí. Un crimen, una desaparición sin cuerpo, ¿entiendes? Hasta hoy siguen sin aparecer objetos del niño como la mochila, documentos y celular. También hay adulteración, no sé si ese es el término. ¿Recuerdan que Mark dijo que su hijo tomó una caña de pescar de su casa? Pues sí, él también intentó inducir al error en la investigación, llevando a los investigadores por un camino donde en realidad el cuerpo no estaba. Interferencia en la investigación, ¿verdad? Eso también es un delito. Y vean qué interesante para entender la mente de ese sujeto y probar que nunca fue tan normal como parecía. Al principio del matrimonio con Elaine, una exnovia de él testificó y dijo que, en realidad, la primera esposa está. Él estuvo casado con esa mujer y contó que en 1980, durante una caminata y campamento en el bosque o selva, Mark le dijo que ese lugar era perfecto para deshacerse de un cuerpo. Y ahí, amigos, empezó el efecto dominó, ¿verdad? Las cosas podridas empezaron a salir sobre ese Mark, ese asqueroso. Un tipo de un banco donde había una cuenta de ahorros de Dylan, a nombre de Dylan, dijo que Mark fue al banco para intentar sacar todos esos ahorros de su hijo. Eso hizo pensar a todos, ¿por qué el hombre haría eso? Como si Dylan no fuera a volver, ¿no? Él estaba seguro de eso. ¿Para qué iba a sacar el dinero? Si tuviera esperanza de que su hijo estuviera vivo, sería solo cuestión de tiempo para que regresara. Y ahí llegamos a la parte de la sentencia, ¿no? De la condena, que fue extraña, para mí también algo bizarra. No se puede entender bien. La defensa logró que ese tipo recibiera una pena leve. Mark Redwine tenía 59 años quizá por eso. El jurado lo condenó por unanimidad el 16 de junio de 2021, hallándolo culpable de asesinato y abuso infantil. Otros agravantes ahí, por la muerte de Dylan Redwine, que tenía solo 13 años en 2012. Entonces, fue sentenciado a 48 años de prisión sin libertad condicional. Entonces, ¿verdad? Va a superar la expectativa de vida promedio de cualquier persona, ¿no? Tal vez por eso le dieron esa condena. Pero al ver el simbolismo, la pena es leve, ¿no? Para la atrocidad que cometió con su hijo, para preservar su secreto sucio, para preservar lo asqueroso, lo repugnante que era, ¿no? Eso es todo, amigos. El caso de hoy estuvo pesado, ¿verdad? Les dije que es de los más asquerosos que he visto. Es interesante saber, de hecho, no encontré nada sobre eso. Si él tenía alguna patología, ¿qué lleva a una persona a hacer lo que él hacía, verdad? Si es solo perversión, realmente sentir placer por esa cosa, ¿verdad? Porque hay unas cosas que vemos por ahí que sí lo son, ¿no? Pero es eso, te agradezco enormemente tu compañía. Un beso de ruido, hasta el próximo episodio.